nos está dando esas relaciones y nos está confirmando muchas cosas. Eso está sucediendo con el pueblo de Dios, pastor. Amén. Está Estamos, sucediendo que es que todo lo que... está sucediendo con el pueblo de Dios, con las iglesias. Ujú. Con, está sucediendo, pastor. Amén. Porque es que los profetas están predicando la palabra, es conforme a la carne y conforme a lo que el pueblo quiere escuchar. No Ujú. Dios los mandó a hacer, sino que están transformando la palabra del Señor de acuerdo a la conveniencia del pueblo, porque el pueblo quiere que les prediquen y le den falsa profecía. ¿Para qué? Para la prosperidad y muchas cosas más. Pero ellos no quieren recibir la reprensión del Señor. Entonces ahí no está fallando el pueblo, pastor, porque es que el profeta como tal, eso nos dice el Señor, el profeta como tal es un ministerio que el Señor ha entregado. Y es más pecador, pastor, que el mismo pueblo que está llegando. ¿Cómo un ciego puede llevar a otro ciego? ¿Ya? Es más pecador ese profeta que aún conociendo la palabra del Señor, y no solamente conociendo la palabra del Señor, sino teniendo ese llamado como profeta, porque Él entrega los dones, pero Él no los quita. Él te vendrá a rendir, a pedir cuentas a ti, a mí, a todos nosotros que nos entregó esos ministerios y esos dones. Él te vendrá a pedir cuentas por lo que tú has hecho y esa sangre caerá, esa sangre de esas cabezas caerá sobre nosotros si hacemos la obra indolentemente. Eso nos está diciendo el Señor a través de esa palabra, que es precisamente lo que está sucediendo, porque hay tanta descomposición, porque hay tanto falso profeta, porque es que se están beneficiando en la carne. Están llenas las iglesias, pastor. Muchas iglesias están llenas, pero porque se les está dando lo que quieren escuchar, no la Ajá. verdad que han conocido y los ha hecho libres. Así es. Entonces, el más pecador no es el pueblo, es el profeta que está predicando y está dando la profecía, porque es que están dando como predicador y como profeta están dando la profecía es conforme a la carne. O sea, tergiversan sencillamente para beneficio de ellos mismos y de las iglesias, conociendo, y es que el Señor entrega la profecía, Él está entregando, y el profeta ¿qué hace? Guarda lo que viene a la iglesia o a la prosperidad, lo guarda y lo calla, no lo dice. En la exhortación a Cristo, no lo dice, se lo guarda y da sencillamente lo que el pueblo, o sea, selecciona la profecía, ¿no? Como si él fuera el Dios, Ajá. selecciona. Así El es. Señor está entregando, Él nos entrega a nosotros como profetas, pastor, nos entrega las cosas que sucederán, que están sucediendo y que van a suceder. Ya, Él no las entrega, pero conforme a su palabra. Entonces yo no puedo decir, bueno, a mí me gustan las lentejas y no me gustan los frijoles. Yo selecciono esto porque entonces no lo estoy haciendo en la obra del Señor. Así Y es. toda esa sangre, esa cantidad de ovejas que están en la iglesia reunidas, ¿acaso se están salvando? Y todas esas almas caerán, esa sangre caerá sobre las cabezas de esos falsos profetas. Eso es lo que Ujú. está diciendo el Señor a través de esta palabra. Y es Sí. lo que está Esta sucediendo. palabra es dura desde que todo lo que hemos leído viene siendo dura desde principio a fin. Lamentaciones 2, vamos en el versículo 14. Pero toda es 14. refiriéndose a lo que viene pasando y el juicio que vuelve el Señor a afirmar lo que viene sobre su pueblo, sobre la iglesia, sobre la Amén, iglesia. amén. De, de hecho, mire lo que está pasando con el presidente. ¿Ya? Ujú. Mire lo que está pasando con el presidente. Precisamente es todo esto. ¿Por qué se rompen las relaciones? Ujú. Porque viene destrucción, viene pánico, viene Claro, muerte, al venir, viene conflicto. claro, al ese presidente romper relaciones con Israel, viene maldición sobre Colombia, que es lo que usted está diciendo. Viene esa maldición, Amén, porque es así. que el que bendiga a Israel será bendecido, pero el que maldice a Israel será maldecido. Y muchos, Y es como consecuencia que, pastor, la misma palabra lo dice, es como consecuencia que a las malas decisiones ujú, de haber elegido por mí a la carne
y no al espíritu. Exacto. ¿Ya? Ir en contra de sus propios principios, porque es un Eh, cristiano que ha orado y que ha reprendido la brujería. ¿Cómo, hombre, cómo se le ocurre pensar siquiera que va a apoyar a un gobernante que porque le está ofreciendo beneficios económicos? Cuando los beneficios económicos a nosotros nos llegan, no es por ningún presidente, nos llega de parte del Señor. Pero no. Ah, no, es que Amén, gloria al es Señor. que este está apoyando a los pobres y que, imagínense, por Dios, los principios cristianos de bendecir a Israel, Dios mío, y de saber que el brujo es brujo y que es el enemigo número uno que ha levantado Satanás para enfrentar a los cristianos. Tremendo. Entonces, Sí, pastor, ¿seguimos leyendo la así es. palabra Usted, pastor, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es la blasfemia contra el Señor? la blasfemia? Blasfemia Sí. Todos los pecados Él perdonará, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? así es que una forma de blasfemia es montarse uno a predicar lo que uno, sabiendo que el Señor le dio una cosa y uno ir a decir otra. Blasfemar es Amén, amén. Entonces, atribuirle al Espíritu Santo lo que decían de Jesús, que él no era, él lo que hacía no lo hacía por obra del Espíritu Santo, no por el dedo de Dios, sino por obra de Belcebú, el diablo. Atribuirle la obra de amén. Dios a Satanás. Amén. Eso nos está diciendo el Señor a través de esta palabra también, Ujú, que el pueblo está blasfemando contra Él. El ujú. mismo pueblo de Dios está blasfemando contra Él. Desde el mismo momento de colocar ellos mismos tomando su decisión, nosotros mismos tomando su decisión de colocar al mismo Satán como presidente allá. Ajá, ¿Ya? Entonces ajá. ahorita toman consecuencias, porque todos los pecados, aquel que eligió y que metió las manos allá para elegirlo a él, todos los pecados son perdonados, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso Pastora, dice su santísima palabra y nos está dando la relación aquí yo le cuento que yo sobre eso. ahorita temprano que oí la noticia, inmediatamente el Espíritu me llevó allá y me decía, hay de los que apoyaron, hay de los que apoyaron la elección de ese presidente. Hay de esos cristianos que apoyaron, porque pastora, es que se empeñaron en no escuchar nada, porque yo fui de las personas que publiqué cosas que veía. Yo decía, hombre, en la que se demostraba que había comunismo y que el comunismo es ateísmo y que el comunismo va en contra de las cosas del Señor. Pero los cristianos cerraban sus oídos y sus ojos y no aceptaban y siguieron adelante con sus cosas. Tanto que mire que ese señor resultó elegido y este es el momento que hasta supuestos pastores están allá en connivencia con él. Sí, y es tremendo y cómo el Señor, o sea, condena en el nombre de Jesús. Y él no, mire que la palabra lo ha dicho, ahora nosotros que estuvimos leyendo allí, lo dijo la palabra. Ajá, Es decir, él mediante su palabra, él es enemigo. Él es enemigo. El Señor llegó a ser como enemigo y destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y ajá, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. ajá. ¿Ya? Como su enemigo. ¿Por qué? Porque ellos son los enemigos de Cristo, ¿cierto? Y él se levanta no contra el hombre, sino contra esos espíritus inmundos y esas decisiones que han tomado en la carne, que es contradictorio a la palabra del Señor. Y es más pecador el que conoce la palabra del Señor que el que no la conoce. Muchos eligieron a Petro, pero en el desconocimiento
conocimiento de la palabra, pastor. Ujú. Ellos no van a ser tan juzgados, ni van a ser juzgados como los que, aún conociendo que él estaba en hechicería, en brujería, en satanismo y teniendo, lo eligieron. Esos Así sí es. van a ser juzgados. Así es. Así es. Tremendo, pastor. Seguimos con la palabra del Señor, pastor. Sí, sigamos, pastora. Vamos en el versículo 14. Amén. Sigamos. 14. Sí, ahora seguimos con... Sí, siga. Bueno, pastor, ¿qué nos a través de estos versículos de Lamentaciones el Señor que nos está diciendo? Del 15 al Precisamente 17. que son muchos, Ujú. del 15 al 17, que son muchos, pastor, son muchos los que se han burlado y, y se han burlado de la palabra del Señor. Él ha mandado sus llamados, sus escogidos a dar la palabra del Señor y han a sus espaldas se han burlado de la palabra del Señor porque no se han burlado del siervo, se han burlado de la palabra del Señor. ¿Ya? Han sido hipócritas con ellos y los miran despectivamente, alzan sus cabezas como lo hicieron con la hija de Jerusalén. Y dicen, esta ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra, esta la ciudad. Porque burlándose. Y eso está sucediendo, pastor, precisamente ahora empieza a suceder con el levantamiento del presidente. Ujú. Ese levantamiento se está burlando del pueblo de Dios, pastor. Así es. Se está burlando. Él se está burlando de tal manera que abre su boca como enemigo de Cristo, porque él es enemigo de Cristo. Así es. Está abriendo su boca para blasfemar contra el Espíritu Santo. Ujú. Se burla y cruje sus dientes, como lo dice en su palabra, y dice, vamos a devorarla, vamos a acabarla, vamos a destruirla. Era mucho el tiempo que había esperado el enemigo espiritual, Satán, con todos sus demonios, y subió al reino por medio del presidente para ahora irse en contra y romper las relaciones contra el pueblo amado de Dios. Y a eso que viene, la destrucción y la muerte y la maldición. Ujú. Viene la destrucción y la muerte y la maldición. Eso ya estaba predestinado a suceder. La Sí. palabra lo ha dicho a través, mi Padre Celestial lo dijo a través de su palabra. Ya estaba predestinado e iba a suceder. Que Así todos es. aquellos que subieron y creyeron en la brujería y creyeron en el hombre y no en el Señor, teniendo conocimiento de la palabra del Señor y subieron a su presidente, ahora se les devuelve el yugo a ellos, el cautiverio, la enfermedad, la muerte, la miseria, la tristeza, para que se cumpla la palabra del Señor a través de las Escrituras. Amén. El Señor, así como Él destruyó y no perdonó, y hizo que el enemigo se alegrara sobre aquellos que blasfemaron por la palabra del Señor. Asimismo, en este momento, ellos están haciendo contra el pueblo de Dios. Y es algo que se les devuelve a ellos. ¿Por qué? Porque eso viene contra ellos. El que bendice a Israel será bendecido. El que maldice a Israel será bendecido. Será maldecido. Y viceversa. Maldecido. Entonces, por eso el Señor dice en su palabra, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Se levantará todos los adversarios, porque ahora al romper relaciones con el pueblo amado de Dios, los adversarios vendrán contra Colombia. Claro. Claro. Vendrán contra Colombia y traerán maldición, escasez, muerto y muchas cosas más. Va a traerlas. Ahí es que se cumple la palabra del Señor, y todos aquellos que lo eligieron van a sufrir a conciencia y habiendo conocido la verdad, van a sufrir
van a tener lamentaciones y la tristeza va a venir sobre ellos. Tremendo, ¿no, pastor? Amén. Sigamos aquí, vamos en el 17, vamos para el 18. Amén, aleluya. Mejor dicho, gloria al Señor, viene destrucción por todos lados, pastor. Esto está tremendo. Amén. Viene destrucción y es inflexible, es implacable el juicio de Dios. Y eso es lo que no quiere escuchar, pastor. Eso es lo que no quiere escuchar. Las personas no quieren escuchar esto, ¿no? No quieren escucharlo, y entonces ya es señalado aquel profeta que dice la palabra conforme a las Escrituras, y es señalado y no está predicando en el amor a Cristo, sino que está hablando venganza, y no, es que la venganza no es de nosotros, ni la misericordia es de nosotros, la justicia es de Dios. Es justicia, no es venganza. Es justicia. Una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia, porque Dios no es un Dios de venganza, es un Dios de justicia. Eso es lo que nos dice. ¿Y qué va a hacer? La presencia del Señor llega, la presencia, todo esto está sucediendo y sucederá, va a suceder. Y la presencia del Señor llega a todos aquellos que alcen sus manos a Él, implorando la vida de los otros. Ni siquiera implorando la vida de ellos mismos, sino de los otros, por los otros, de todos aquellos que están pasando, que están teniendo una cantidad de persecuciones, una cantidad de dolores, de tristezas. De nosotros tenemos que clamarle al Señor por Israel, por su pueblo amado. Ahí va a llegar la misericordia del Señor. Sus pequeñitos, los niños, las niñas de sus ojos, es su amado pueblo Israel. Por eso Él dice que Él derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Eso quiere que la hagamos nosotros, que alcemos las manos a Él, implorando la vida de sus pequeñitos, de tus pequeñitos. ¿Quiénes son? Su pueblo amado Israel. Hay que clamarle al Señor por ellos. En vez de estarle metiendo la puñalada y el cuchillo y volvernos y aprobar lo que el presidente está haciendo, rompiendo relaciones. O sea, el presidente está haciendo en este momento, se cree, más Dios que el mismo Dios. Porque ¿quién dijo que rompiera? El Señor nunca dijo en su palabra que se rompieran las relaciones con su pueblo amado. ¿Cierto que no? Él no lo dijo. Él jamás lo dijo. Hay que orar de día y de noche. Es que, pastora, el solo hecho de que nos mande a orar por la paz de Jerusalén, de bendecir a Israel, ahí está implícito. Ahí está implícito que esa palabra es para su pueblo. El que se levanta en contra de Israel es enemigo de Dios. Automáticamente se está declarando enemigo del Señor, porque se está declarando enemigo de su pueblo. Entonces, ya nosotros sabíamos que este personaje es un personaje que él no le teme al Señor. Él es enemigo abiertamente, y siempre lo hemos sabido. La cristiandad lo sabe. La mayor parte de los que apoyaron eso lo sabían. Sí, pastora. Me refiero pues al liderazgo, ¿no? Sí, siga. Así es, pastor. Sí, por eso es que el Señor nos está diciendo también a través de su palabra, nos hace énfasis en esta parte donde dice: han de ser muertos en el santuario del Señor y el sacerdote del Señor, el sacerdote y el profeta. ¿A quién se refiere? A los líderes. Aquellos que han conocido. Exacto. A los líderes de las iglesias. Ellos son principalmente los que van a ser muertos. Y en este caso, la palabra del Señor dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. No hay vida, pastor, no hay vida en el espíritu en un hijo del diablo.
Está muerto. Está muerto para Cristo. Está muerto. Él no vive para Cristo. Él está muerto porque es enemigo de Dios, enemigo de la iglesia. Por eso Por eso dice, así mismo van a caer por eso muchos dice, líderes. ajá, mire lo que dice la primera parte de este versículo. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. Oiga, oiga esto, como es de claro. Destruyó el lugar donde se Tremendo. congregaban. Muchas iglesias se van a acabar, van a desaparecer. Eso es lo que está diciendo el Señor precisamente. Porque Él dice también ahí a través de su palabra, confirma el versículo que le está dando a usted y dice, destruyó el Señor y no perdonó. Ajá. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Mire Tremendo. que tremendo, pero hay veces se confunde porque se confunde, eh, bueno, ¿hasta cuántas veces mi Padre Celestial dijo, perdona a tu hermano hasta 70 veces 7, ¿cierto? Amén. Pero hay cosas que mi Señor no perdona. Eso es claro, ¿no? En su palabra. La Y es la blasfemia. blasfemia contra el Sí, Espíritu, la blasfemia contra el la Espíritu blasfemia Santo. contra el Espíritu Santo. Y este pueblo de generación de víboras hipócritas, dice el Señor, han blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso viene la palabra, la destrucción, la muerte. Y por eso el Señor vuelve y repite, destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá y humilló al reino y a sus príncipes, porque ellos no son más poderosos que Dios. Él permite que suban y también permite que desciendan. Y Él cae con todo su poder y no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, Él dice en su palabra, ¿hasta cuántas veces hay que perdonar al hermano? Hasta 70 veces 7, ¿verdad? Amén. Pero Él no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso viene destrucción y muerte, y por eso es el juicio, porque han blasfemado contra la palabra del Señor. Han utilizado la palabra del Señor para beneficio propio. Han utilizado esa palabra para subir a donde quieren subir a través de la carne y no del espíritu. Y la palabra de ellos es la que vale y no la del Señor. Pero el Señor aquí está mostrando que el poder es de Él. Y todos los enemigos de la iglesia y de Dios son nuestros enemigos. Por eso nos hizo guerreros. Así es. Y sí, hay que Así amar es. en el amor a Cristo, pero también hay que hacer la obra conforme el Señor nos ha mandado y empoderarnos de la espada de Cristo, tumbando cabezas espirituales en el nombre de Jesús y orando por quién, por los pequeñitos, por la niña de los ojos del Señor. ¿Quién es? Israel. Los que oran, los que bendicen a Israel serán bendecidos y los que maldicen a Israel serán maldecidos. Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Que nuestro presidente, que es de Colombia. Pero es que el presidente, después de ese presidente hay un presidente mayor, antes que él, y es nuestro Amén. Padre Celestial. Amén. No estamos en desobediencia, ¿sabe por qué? Porque es que esas leyes no las colocó Dios. Claro, Esas es que leyes las colocó. el Señor no nos ha mandado a apoyar la brujería. Eso está claro. Amén, Eso, el Señor no nos ha mandado a apoyar amén, la brujería, el ocultismo. No. Que por muy presidente que sea, amén. no. En ningún momento. Nunca, así, Siempre, la Biblia siempre nos enseña que, los gobernantes son determinantes en el destino de las naciones.
Siempre que había un gobernante, un rey impío en el poder de los pueblos de Israel, sea Judá o sea Samaria, perdón, sea Israel o fuera Samaria, siempre sufrían los pueblos. ¿Por qué? Por las acciones de los gobernantes. Amén. Entonces nosotros somos Amén. conocedores de eso. ¿Cómo vamos a apoyar a un gobernante impío que está gobernando? El pueblo quiso eso, sí, sí, y el Señor permitió que ganara, sí, pero nosotros tenemos que ser sabios y saber escoger, el diferenciar el mal del bien. Nosotros no somos puestos como ministros para apoyar lo profano. ¿Qué le ha ocurrido a Venezuela? Venezuela, ¿por qué lleva tantos y tantos años en manos de brujos y hechiceros? Que se murió uno, que fue Chávez, pero quedó el otro, que se ha sostenido en el poder por medio de la ventaja de la brujería, la hechicería, del satanismo, y hay denuncias que dicen que sacrifica niños y se les bebe la sangre, y con eso aumentan su poder para mantener eh, al pueblo en la condición que lo tienen, adormecido. Y arrodilló la iglesia, porque Amén. la iglesia allá en Venezuela se le arrodilló al Maduro. Por ahí vino un profeta muy famoso, de Nigeria, de por allá, de África, muy famoso, vino también a arrodillársele a Maduro. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a tener discernimiento? ¿Cómo nosotros vamos? Ah, no, que porque está en el poder. No, él puede estar en el poder, pero el discernimiento lo tenemos nosotros. Tenemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal porque el Señor nos los ha dado. Entonces, ¿cómo nos vamos a compaginar con el mal? No, nosotros en las intercesiones reprendemos la brujería, reprendemos la hechicería Amén. y el satanismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir a reunir con ellos? No, Señor. O a hacer componendas con ellos. Así, No. Siga, así pastora, es. bien pueda. Amén. Gloria al Señor. Sí, mi Padre Celestial, a través de toda su palabra, nos está diciendo, nos confirma que debemos seguir haciendo lo que nos envió a hacer en obediencia, a orar los unos por los otros y por el pueblo amado de Israel, y a seguir en obediencia con el Señor y a reprender en el nombre de Jesús todo lo que va en contra de las Santísimas Escrituras, que eso no fue mandado ni decretado por Él, pero el juicio sí está dado y no hay vuelta atrás con ese juicio se da. Es más, todos aquellos que apoyan el más, mire cómo se pudo recibir mi Padre Celestial, se ha recibido por medio de nuestro mismo país, Colombia, se ha recibido, se le ha abierto las puertas al enemigo espiritual, se le han abierto las puertas en grande, se le han aquí a la hechicería, a la brujería, Claro, al satanismo, a claro, las cosas. Amén, claro. amén. ¿Por Todo eso qué? se Por- ha vuelto. Porque las mismas cabezas, al estar al ser ellos las cabezas del país, y al ellos ser brujos, eso tiene un valor espiritual tremendo. Eso le da un poderío tremendo a las fuerzas de las tinieblas. Ellos, si anteriormente lo hacían encubiertamente, o actuaban, eh, eh, ¿cómo le digo yo? De pronto con miedo. Ahora ya no, ahora ya es abiertamente, porque los gobernantes, los que dirigen, están avalados por el pueblo, tienen la autoridad para darles la entrada a esas fuerzas oscuras, de lo que nosotros como hijos de Dios no podemos desmayar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Nosotros tenemos las armas realmente formidables para luchar en contra de eso, pero no es lo mismo que eso esté avalado por los gobernantes a que no lo estuviera. Siga, pastora. Amén. Sí, hay todo el respaldo. Ajá. ¿De quién?
Dios coloca reyes y quita reyes. Los presidentes están ahí porque Dios lo permitió. Ellos también tienen, Dios tiene un propósito con ellos. Y también como Él es tan misericordioso, Él los coloca. Pero si Él ya sabe, pero ellos en ningún momento toman la decisión de volverse al camino, sino que ellos siguen por donde vinieron y antes al contrario, haciendo más, porque tienen el poder, haciendo más contradicción a la santísima palabra del Señor. Mire cómo es que con esta presidencia, antes de esta presidencia, ya fue una entresala a lo que venía con Petro, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le abrió las puertas de par en par al enemigo espiritual, a la hechicería, a la santería cubana, a la venezolana, donde se respaldó más la santería cubana y venezolana. Se respaldó, ¿por qué? Porque ellos venían con ventaja para someter a Colombia a la ruina, a la escasez, a robársele las bendiciones, pastor. Así eso Y los empezó mismos presidentes han respaldado esa parte. Eso empezó con Santos. Eso empezó con Santos, sí, que ellos llevaban hubo una denuncia por ahí que ellos cogían el mapa de Colombia y lo tiraban en el piso y le derramaban cualquier cantidad de porquerías para ellos poder tener poder para poder hacer lo que venían haciendo. Y este se afirmó y ya entró con esa fuerza. Sí, el santo fue el que empezó con eso, pastora. Pues santos, porque la misma palabra dice, es decir, mi Padre Celestial nos está diciendo que eso no viene de ahorita, eso viene con una antesala, con la presencia de Santos. Santos abrió las puertas al enemigo espiritual, Él las abrió completamente, las abrió, y dándole autoridad al enemigo espiritual para que entrara a robar, matar y destruir. De hecho, y colocándoles y dándoles la bendición que es del pueblo de Colombia, quitando las bendiciones a Colombia, quitando esas bendiciones y entregándola a ese pueblo, porque Venezuela no tendría por qué robarse las riquezas colombianas. Así es. Donde aquí hay mujeres que no tienen las ventajas, madres solteras que no tienen las ventajas que tienen que tienen las madres solteras venezolanas. Tienen casa propia, pastor. ¿Así? Casa propia. Tienen negocios. Tienen una cantidad de cosas. Están viviendo mejores. Y ahora tienen tantas propiedades que se han ido para Venezuela a llevar la plata de Colombia, pastor. A llevar la plata y las riquezas de Colombia las están llevando a Venezuela para después dejarlas allá y volver a regresar. Pero el Señor ha decretado destrucción a aquellos que han ido a llevar las riquezas y regresan por más. Él los va a hacer volver con su ambición. Él los va a hacer volver por su ambición, porque ellos van a regresar con su ambición. Pero Él los va a perseguir a filo de espada, pastor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Oremos, pastora. Van a ser destruidos. Oramos, ¿le parece?